Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos una vez más esta mañana, Señor, acercarnos a ti para oír tu voz. Acercarnos a ti a través de tu palabra para recibir aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que estés obrando por medio de tu Santo Espíritu, tanto en mi vida como en la vida de mis hermanos, mis amigos que esta mañana están reunidos aquí para recibir tu santa palabra, tu palabra que tiene poder. Te agradecemos por ella, te agradecemos porque tu palabra es la que tiene ese poder para no solamente salvarnos, sino también ayudarnos a crecer en la gracia, ayudarnos a avanzar en este camino de fe al cual nos has llamado por medio de tu Hijo Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 15. Vamos a leer 10 versículos del Evangelio de San Lucas al capítulo 15. Y entonces vamos a comenzar esta mañana con la exposición de su palabra. Es el Señor Jesús que habla en este capítulo. Este capítulo está compuesto por 3 parábolas. Nosotros nos vamos a concentrar esta mañana en 2 de estas 3 parábolas. Y dice así, amados hermanos, verso 1 del capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Muchas gracias. Yo no sé si algunos de ustedes ha experimentado en su vida alguna vez la experiencia de haber perdido algo o alguien por un tiempo y lo haya buscado hasta encontrar aquel algo o alguien que había perdido por un tiempo. No sé cuántos de ustedes vivieron esta experiencia, pero creo que la mayoría de nosotros ha experimentado al menos una vez en la vida que capaz se nos pierde algún objeto de valor. Y entonces empieza esa situación de buscar con un poco de ansiedad, con un poco de desesperación, aquello que se nos perdió, porque para nosotros es de mucho valor, de mucha importancia. O más aún, si de repente alguno de nosotros ha experimentado que se le pierde uno de sus hijos por un tiempo y después lo encuentra. A nosotros nos pasó con mi esposa. Llegamos una vez a un lugar donde íbamos a vacacionar, nos bajamos, estábamos ahí en la recepción y la persona nos llevó a la pieza donde íbamos a estar todos juntitos. Y de repente, ¿dónde está Micaela? Micaela, Sara, no, se perdió Micaela. Y los que conocen a Micaela saben que Micaela tiene algo especial adentro, que no sabemos todavía qué es, estamos tratando de descubrir, que no se puede quedar quieta.
Y entonces empezamos a buscar en el hotel. Después nos fuimos afuera y como era un lugar donde había un campo, habían animales. No se encontraba. Ay, Mica. Y yo veía de repente allá un avestruz. No le habrá agarrado la avestruz. De repente veíamos unas cabras por allá y empezamos a preguntar, ¿no hay puma por acá? No. Y ya pasaba el tiempo y uno empieza lastimosamente a pensar lo peor. ¿Se la habrá llevado alguien? Uy, Señor. Y empezamos ahí con esa situación a buscar. De repente le veo a Sara, le digo, ¿la encontraste? No, y corriendo por el hotel y todo el mundo. Ella sabe en dónde estaba. Ella al llegar encontró el lugar de juegos para los niños, lo visualizó y cuando nosotros nos fuimos a la pieza, ella de la pieza sale, baja la escalera y estaba jugando en el parque de diversiones de los chicos, tranquila. Y nosotros desesperados, cuando la encontramos, ¿cuál es la primera reacción? Alivio, gozo, alegría, descanso, encontrar de vuelta a nuestro tesoro. Y la abrazamos, la acogimos, después le retamos, ¿verdad? Que también hay que admitir que hay que educar a los chicos, ¿verdad? Después le retamos, pero primero qué alegría encontrar aquello que se nos había perdido. ¿A cuántos les pasó algo así? ¿Verdad? ¿Les pasó así? Bueno, entonces podemos entender un poco mejor estas parábolas de esta mañana si hemos tenido esta experiencia. Amados hermanos, hoy vamos a hablar un poco de cuál es el corazón de Dios y la actitud de Dios para con los perdidos. La palabra de Dios nos muestra que Dios nos creó a nosotros a su propia imagen y a su propia semejanza y con el deseo de relacionarse con nosotros, estar con nosotros, vivir una vida de amor con nosotros. Pero la Biblia nos muestra que nosotros pecamos. Y al pecar y al rebelarnos contra nuestro Creador, la Biblia nos muestra que nos hemos perdido de Él. Nos alejamos de Él. No Él de nosotros, sino nosotros de Él primeramente. Y la Biblia muestra en la palabra de Dios que hay personas que son perdidas. Todos los que han nacido en Adán, toda la humanidad. La palabra de Dios muestra que nace con el pecado y por ende nace con esa situación de tener una distancia entre Dios y nosotros, los perdidos. E incluso la palabra de Dios nos muestra que si no resolvemos esa situación para con Dios, no vamos camino hacia una perdición eterna. O sea que es grave este aspecto de los perdidos. Y nosotros, para poder entender cómo es Dios, cuál es la actitud de Dios, cuál es el corazón de Dios para con nosotros, que capaz todavía hoy algunos de nosotros está perdido, o para con nosotros que estábamos perdidos y Él nos encontró, tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre la que nos va a mostrar de manera correcta, la que nos va a enseñar cuál es el corazón de Dios, cómo es ese Dios y qué actitud tiene ese Dios para con los perdidos. Amados hermanos y amigos, el deseo de nuestro Dios no es quedarse en un misterio oculto a nuestros ojos. El deseo de Dios es revelarse a sí mismo a la humanidad, es mostrarse a sí mismo. Él no quiere quedar escondido, Él quiere darse a conocer y Él quiere que lo conozcamos, y por eso está su palabra, por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra, principalmente para salvarnos, pero también el motivo por el cual Jesús vino a este mundo es para mostrarnos cómo es el Padre. Y esto es necesario, tanto en la época del Señor Jesús fue necesario como hoy. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el hombre tiene una idea de Dios, tiene una imagen de Dios que no es de acuerdo a lo que la palabra nos muestra.
Nosotros sabemos que el enemigo ha distorsionado completamente la imagen de Dios. Y el hombre en su pecado muchas veces piensa cómo es Dios sin ajustarse a la palabra de Dios y tiene un pensamiento de cómo es Dios desequilibrado. En la época en que el Señor Jesús vino, ahí en Israel, los israelitas tenían un concepto de Dios, de un Dios lejano a nosotros, un Dios severo, un Dios lleno de ira, un Dios que en realidad lo único que quería era salvar a aquellos que se merecían la salvación por medio de obras y sacrificios. Ese era el concepto que tenían de Dios. Y muchas religiones incluso tienen un concepto de Dios enojado, un Dios lleno de ira solamente, y que se deleita en juzgar y en condenar a los seres humanos y mandarlos al infierno. Pero ese no es el Dios de la palabra que nosotros tenemos. Ese no es el carácter de Dios. Y el que piensa de esa manera está muy equivocado y desequilibrado. Pero a veces nos vamos al otro extremo y pensamos también que Dios es solo misericordia, solo gracia, y que Él no es un Dios celoso, que Él no es un Dios que juzga el pecado, que Él no es un Dios que tiene ira, y que Él no es un Dios que castiga. Yo, por ejemplo, una vez hablé con el padre de un compañero hablándole del Señor, y hablábamos de cómo Dios en su palabra muestra la realidad de que Dios castiga, y él me dijo, no, ese no es el Dios verdadero. ¿Cómo Dios, que es amor, va a castigar? ¿Cómo va a castigar a un Dios que es amor? Entonces tenía una idea también desequilibrada de este Dios. Por ende es muy importante que nosotros vayamos a las Escrituras, escuchemos al Hijo de Dios, nos acerquemos y leamos para poder entender el carácter de Dios, el corazón de Dios, la actitud de Dios, sobre todo para con los perdidos. Nosotros vemos aquí en esta escena que acabamos de leer, en el primer versículo, que se acercaban a Jesús, dice, todos los publicanos y pecadores, para oírlo. Es impresionante, hermanos, cómo el ministerio del Señor Jesús en la tierra produjo una atracción increíble. ¿Para quiénes? Para aquellos que principalmente sabían que eran pecadores, sabían que estaban en una situación de rebeldía ante Dios. El Señor Jesús, que es la imagen del Dios invisible, cuando apareció en escena y empezó a predicar la palabra de Dios, a mostrar cuál era el camino para la salvación, era un hombre lleno de compasión. Era un hombre lleno de misericordia, y eso atraía a los pecadores, a los publicanos. Y venían a Jesús y se acercaban a Jesús para oír a Jesús. Y esto también es gracias a aquel trabajo que uno antes de Jesús realizó. ¿Saben quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino antes del Señor Jesús. Y el ministerio, el trabajo que él realizó por medio de la potencia y la unción del Espíritu Santo fue un trabajo extraordinario. Y quiero que me acompañen a leer en Lucas al capítulo 1, cuando el ángel se le aparece al papá de Juan el Bautista, Zacarías, y le anuncia que iba a tener un hijo y que le tenía que poner por nombre Juan. Miren lo que dice el ángel acerca de Juan el Bautista antes de nacer. Le dice así a partir del verso 13 del capítulo 1 de Lucas. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, cuando vemos que el Señor Jesús, que aparece en la escena después del ministerio de Juan el Bautista, vemos un pueblo bien dispuesto. Y ese pueblo estaba caracterizado por el pecado, por la rebeldía, por la corrupción, por la mentira. Entonces estos publicanos y pecadores que sabían que eran pecadores se acercaban a Jesús porque Dios estaba obrando en sus corazones a través de todos aquellos profetas que Él había enviado y del último de los profetas antes de Jesús, que era Juan el Bautista. Por ende, ahí vemos, y quiero llamar la atención a la iglesia y a los amigos esta mañana, el obrar de Dios, el mover de Dios, los arreglos que Dios hace para que el hombre pueda estar bien dispuesto a escuchar su palabra y a arrepentirse y a creer, porque Dios quiere que el hombre se salve. Dios desea que el hombre se arrepienta. Dios no creó al hombre para mandarlo al infierno. No, ese no es el corazón de Dios. Entonces vemos cómo Dios hace lo que está en su potestad y en su deseo y en su corazón. Y yo quiero que entiendas que si esta mañana estás acá, es probablemente porque Dios ha hecho algunos arreglos para que escuches su voz. Y si te consideras un pecador, como esos publicanos y pecadores, puedas experimentar la salvación por medio del arrepentimiento y la fe en ese Jesús que vino a morir por vos. Estas tres personas que hoy van a pasar por las aguas del bautismo han experimentado que ese trabajo de Dios que ha hecho esos arreglos, ¿para qué? Para que ellos pudiesen encontrarse con su Hijo Jesús y saber quién es Jesús y pasar de muerte a vida. Ese es nuestro Dios, un Dios lleno de compasión y misericordia. Quiero llamar la atención al versículo 4. En el versículo 2, no solamente habían publicanos y pecadores, sino que también habían ¿quiénes? Fariseos y escribas que murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, estaban criticando. Los religiosos de aquella época criticaban a Dios porque Él recibía a los pecadores y no solamente los recibía, sino que comía con ellos. O sea que siempre que Dios salva, perdona, levanta, restaura a un pecador que es el peor de los pecadores y que es menospreciado y ya nadie tiene esperanza, se levantan los religiosos que no tienen amor y que no comprenden el amor de Dios y que no aceptan en su propio concepto un Dios lleno de gracia y misericordia que puede salvar al peor de los pecadores. Y critican y murmuran contra ese Dios porque tienen una idea de Dios que no es según la Biblia. No conocen al Dios verdadero, así como estos religiosos y líderes de aquella época no conocían al Dios verdadero. Entonces dice que el Señor se ve, podríamos decir, obligado a contar estas parábolas. Y en estas parábolas el objetivo principal es mostrar que Dios no es como estos religiosos pensaban. Dios es un Dios lleno de amor y de gracia, lleno de compasión, y que hace arreglos para que el hombre se arrepienta, crea y se salve. Eso es lo que Dios quiere. Y miren la manera en que Dios busca a los perdidos. El Señor cuenta esta parábola y dice ahí en el verso 4: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando el Señor te busca ¿hasta cuándo? Hasta encontrarte, hasta hallarte. Pero es importante
que vos entiendas que si Dios te está buscando es necesario que vos te dejes encontrar por el Señor. Y así como esa ovejita que estaba perdida, indefensa y sin posibilidad de vivir sin su pastor, cuando encuentra a su pastor, se deja que el mismo pastor la tome y la ponga sobre sus hombros y la lleve a un lugar para festejar, porque había encontrado aquella oveja que estaba perdida. Así el Señor te busca, así el Señor te buscó, y así el Señor hoy te sigue buscando incansablemente. Dios quiere que el hombre se deje encontrar. No le crean a aquellos que dicen que no quiere. Eso es mentira, porque están distorsionando la imagen de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Dios quiere que todos se arrepientan, vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor lo muestra a través de esta parábola. Miren la actitud de la mujer que había perdido la moneda. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Miren lo que está queriendo mostrar el Señor a través de estas parábolas. Es la actitud de Dios el Padre y de su Hijo Jesús en venir y buscar y salvar hasta que encuentre a aquellos que se dejen encontrar y que crean en el Señor para salvarse, para salvarlos y hacer fiesta en los cielos. Ese es el corazón de Dios. Miren la actitud cuando encuentra a la oveja al pastor y cuando encuentra a esta mujer a la moneda perdida. Miren en el verso 5, cuando encuentra a la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. Dios está gozoso de que hoy hayan tres personas más que declaren su fe en este único Señor y Salvador, Jesucristo, para su salvación. Dios se goza. Y no se goza solo, se goza con los ángeles allá en el cielo, porque dice al versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. He encontrado a Javier, he encontrado a Cecilia, he encontrado a Marcos. Vengan, reúnanse conmigo y gócense. Hay que festejar porque hay 3 más que estaban perdidos, pero yo los hallé y se dejaron hallar y hoy son motivo de gozo para mi corazón. Ese es el Dios en quien creemos. Dice el verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estos 99 justos, entre comillas, que no necesitan de arrepentimiento, entre comillas, es una expresión irónica del Señor. El Señor sabe que todos necesitan de arrepentimiento, pero hay algunos que todavía creen que son justos en su propia justicia y que no se consideran perdidos y pecadores, por ende no se acercan al Señor para oírlo, se acercan para murmurar, se acercan para criticar. Y cuando alguno de los peores pecadores como yo se salva, lo único que hacen es criticar y murmurar. No conciben la gracia de Dios, el amor de Dios. Hermano, amigo, hermana, Dios te amó y Dios te ama y Dios desea lo mejor para vos, y lo mejor es que te arrepientas y creas y recibas a su Hijo para ser salvo para siempre, eternamente. Por eso nos reunimos esta mañana y recordamos así a nuestro amado Señor. También en el verso 9 dice: cuando la encuentra a la moneda, la mujer reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren lo que dice Lucas capítulo 19. En esta escena de Jesús y Zaqueo, al culminar esta escena, Zaqueo era un gran pecador, uno de los publicanos. Perdón, no sé si era publicano, creo que no, pero era un rico que había robado mucho y que buscaba ver al Señor. Era pequeñito, conoce la historia de Zaqueo, sube a un árbol, ve pasar al Señor, en un sicómoro se sube, ve pasar al Señor, el Señor le dice: Zaqueo, bájate de ahí, yo tengo que ir a tu casa hoy a comer. ¿A mi casa?
El Señor, a mi casa. Yo que soy un bandido, un ladrón y que estoy acá. Y gracias al Señor me creó medio bajito para que nadie se dé cuenta. Y Él puso sus ojos en mí al pasar y me dice: quiero ir a tu casa. A mí. Rápido se bajó Zaqueo, preparó, lo recibió e invitó a sus amigos. Y Zaqueo se arrepintió, creyó en el Señor, lo recibió no solamente en su casa, sino aún en su corazón. Y fue salvo. Y miren lo que dice el Señor Jesús al verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido amigo, amiga, hermano y hermana, el Hijo de Dios, el príncipe de los pastores, el Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, te vino a buscar para salvarte, porque estabas perdido. Me vino a buscar a mí para salvarme, porque estaba perdido. Y recuerdo una mañana en Centro Familiar de Adoración, al culminar una reunión, yo me dejé hallar por el Señor y tomé la decisión de recibirlo en mi corazón, creyendo en Él y arrepintiéndome por mis pecados. Ese día el Señor me tomó en sus brazos, me cargó sobre Él y dijo: hay fiesta en los cielos por uno más que se arrepintió, por una oveja más que estaba perdida, por una moneda de gran valor que he encontrado. Y se hizo fiesta en los cielos porque Tomás Guzmán, a los 9 años de edad, se arrepintió y creyó en el Señor. El Señor te ama con todo su ser. De tal manera nos amó que envió a su Hijo amado, el unigénito, para buscarte y salvarte. El Señor es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que se llama Miqueas. Quiero que me acompañen a Miqueas. Miqueas hace una declaración, hermanos, de este Dios sorprendente en el último capítulo, el capítulo 7. Miqueas queda sorprendido de la compasión que Dios tiene para con su pueblo rebelde. Y al verso 18 del capítulo 7 del Antiguo Testamento, Miqueas dice así: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. ¿Qué Dios hay como el nuestro, hermanos? Ninguno. Todos los demás dioses que no son verdaderos son dioses que requieren placar su ira de una manera injusta y que están llenos de odio, así, llenos de esa actitud que incute temor en los que creen en ese Dios. Pero el amor perfecto echa fuera el temor. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es así. Él es uno que perdona la maldad y olvida el pecado. Hermano, cuando nosotros perdonamos, ¿será que olvidamos del pecado que nos hicieron? A veces perdonamos hasta el momento que nos enojamos de vuelta y sacamos del sótano. Porque vos luego aquella vez en el año tal me hiciste eso. Pero Dios no es así. Dios cuando perdona, olvida. Y olvida completamente. Él olvidó todos mis pecados. Eso significa que es como si fuese que yo no los hubiese cometido. Cuando perdona. ¿Qué Dios hay como Él? Terrible el amor de Dios. Dice: no va a retener para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. El Señor no dice:
que es misericordioso? Dice que se deleita. Es un deleite para Él, es un gozo para Él ofrecer misericordia al que necesita ayuda, salvar al que está perdido, perdonar pecados imperdonables, amar al que no es digno de ser amado. Dios se deleita en la misericordia. 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Amigo, amiga, hermano, no importa si pensás que Dios no va a volver a tener misericordia. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Y lo que dice Dios es que Él va a volver a tener misericordia de vos. Dios te ama y te está llamando al arrepentimiento. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez han sepultado a alguien, pero cuando uno sepulta a alguien o incluso algún objeto de valor, hay personas que han sepultado objetos que significaban algo importante para sus vidas y sus corazones. Ese gesto, esa imagen implica capítulo cerrado, me olvidé, pasamos a otra historia. El sepultar nuestras iniquidades implica que Dios las sepulta porque ya no se acuerda más de ellas. Iniquidades es pecados, maldades, mentiras, todo lo que hemos hecho, Él lo sepulta. Y dice aquí, echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amada iglesia, el Señor ha echado a lo profundo del mar no solo algunos de nuestros pecados, todos nuestros pecados. Ustedes saben que en el mar, en los océanos, hay zonas que todavía el hombre no pudo descubrir. Con todo el avance, toda la tecnología, todos los instrumentos, hay zonas, pero enormes, abismos en el océano que el hombre todavía no pudo llegar. Es imposible. Son zonas inaccesibles. Y el Señor, no es una casualidad que diga en su palabra que es ahí, en lo profundo del mar, donde nada y nadie pueden llegar, que ha echado nuestros pecados. ¿Qué te muestra eso? Te muestra que Dios los puso en un lugar donde nadie puede quitarlos. Ese es el amor de Dios. Así perdona a Dios, así ama a Dios y así tiene Dios un corazón para los perdidos, para los que se arrepienten y creen en Él. Adoramos a ese Dios, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. Ahora, cuando las personas creen en el Señor, experimentan la salvación y el perdón de sus pecados, la Biblia nos muestra que esas personas deben obedecer a un mandamiento que Dios da, que es bautizarse, declarar públicamente que Jesús es el Señor de ellos. Es un acto de obediencia. Miren lo que dice la palabra en el pasaje de Mateo capítulo 28. Vamos a leer 2 textos y después ya damos espacio a nuestros amados hermanos. Mateo capítulo 28. Mateo 28, Jesús dice a sus discípulos al verso 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la gran comisión que Dios dio a sus discípulos? Vayan ahora y prediquen, hablen de mí, hablen de la cruz, hablen de mi evangelio, hablen de mi amor, hablen a la gente que hay perdón,
hay posibilidad de reconciliarnos con el Padre. Y hagan discípulos. Y aquellos que creen y que se vuelven discípulos de Cristo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a esos que han bautizado, enséñenles todas las cosas. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso hoy vamos a bautizar. Porque hay 3 discípulos nuevos. ¡Aleluya! Hay fiesta en los cielos esta mañana. Y hay también fiesta en la tierra. Porque así como adoran en el cielo, adoramos también en la tierra. Miren lo que dice Marcos 16. Marcos capítulo 16. A partir del verso 15. Dice así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea que el orden bíblico para bautizarnos es primeramente hacernos discípulos creyendo en el Señor, y entonces pasamos por las aguas. Yo sé que hay otras realidades cristianas denominadas que bautizan antes de que las personas crean, como a los bebés. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La palabra nos muestra claramente que hay un orden, que hay que ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Aquellos que escuchan, se arrepienten y creen, ellos son salvos y ellos deben bautizarse. Romanos capítulo 10. 2 textos más. Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo está hablando de la salvación que es por la sola fe. Y entonces a partir del verso 8 dice así: pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que es necesario no solamente creer con nuestro corazón para ser justificados delante de Dios, sino que ahora debemos confesar con nuestra boca, proclamar con nuestra boca que Jesús es el Señor para poder ser salvos. Eso dice la Escritura. Y esta mañana 3 personas, Marquitos, Javiercito y Cecilita, no sé si se puede decir así, van a confesar públicamente que Jesús es el Señor de sus vidas, porque ya creyeron en sus corazones. Y nosotros podemos decir con toda autoridad: todos los pecados tuyos, Marcos, Javier y Ceci, todos, sin excluir ninguno, están sepultados, enterrados, echados en el fondo del mar y olvidados por Dios. ¡Aleluya! ¿No es un motivo de fiesta eso? Aleluya, nos alegramos. Y el último texto que vamos a leer hoy es en el Romanos, carta de Romanos, de Pablo a los Romanos, al capítulo 6. ¿Qué vamos a representar esta mañana con el bautismo en agua? Dice el verso 3, el apóstol Pablo, Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis, Pablo le dice a los creyentes, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo primero que vamos a representar esta mañana es la muerte de estos 3 en Cristo. No piensen que ahora vamos a sacar un arma y vamos a... No es literal, es espiritual. Esta es una realidad espiritual. Lo primero que se representa en el bautismo es la muerte. Ellos, al creer, se unen espiritualmente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, una persona que muere, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que le tienen que hacer, porque ya no puede él hacer nada. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué tienen que hacer? Sepultarme. Como ellos han creído en el Señor y se han identificado con la muerte de Cristo, hoy lo vamos a sepultar a través de las aguas del bautismo. Porque cuando ellos se introduzcan en esas aguas completamente, lo que van a bautizar, por favor, completamente, están representando que ya han muerto en Cristo y que ahora están siendo sepultados a esa vieja vida que los tenía atados y esclavos del pecado para siempre. Pero dice el verso 4, la segunda parte: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que no van a quedarse en el agua, sino que van a salir del agua. ¿Y eso qué representa? La nueva vida que están teniendo por la fe juntamente con Cristo Jesús. Todo lo que Cristo Jesús realizó por ellos y por nosotros, ahora es nuestra realidad por medio de la fe. Cuando una persona cree, experimenta una muerte a su vieja vida, experimenta una sepultura cuando se bautiza y experimenta una resurrección, a una nueva vida en Cristo Jesús cuando sale del agua. Ese es el nuevo nacimiento. Así que esta mañana vamos con mucha alegría a celebrar, porque es una celebración, el bautismo de nuestros 3 hermanos. ¿Qué querés hacer esta mañana? ¿Querés reconciliarte con el Señor si aún no te reconciliaste? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar encontrar por este Señor lleno de amor y misericordia que te está buscando? ¿Que está tocando a la puerta de tu corazón? ¿Que está haciendo arreglos para que escuches y te salves? Niño, niña, joven, amigo, amiga, abrí bien tus oídos. El Señor te quiere salvar. Vino a morir por vos. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esta mañana vos podés abrir tu corazón al Señor, creer en el Señor, abrirle el hogar de tu corazón y recibirlo para ser salvo, simplemente creyendo. No hay que esforzarse, no hay que ir a tal lugar, no hay que cumplir otros requisitos, no hay que hacer nada de eso, porque Él ya cumplió todo lo necesario para nuestra salvación. Así que cree en el Señor. Cree en el Señor, por favor, arrepentite de tus pecados y vení a Cristo y abrazalo y recibilo para ser perdonado, para ser perdonada, para nacer de nuevo, tener una vida llena, una vida de propósito, una vida abundante, que es la vida que Cristo vino a darnos. No rehuses, no rechaces, no retrases el llamamiento que te está haciendo el Señor esta mañana. Quiero orar y después vamos a invitar a nuestros hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por ese gran amor que tienes y has tenido para con todos nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos, lejos de ti. Gracias porque tú quieres relacionarte con el hombre, tú quieres la salvación del hombre. Gracias porque tú has mandado a tu Hijo Jesús, no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Sabemos, Padre, que un día llegará el día donde tú juzgarás al mundo y condenarás a todos aquellos que han rechazado tu llamamiento, que han rechazado a tu Hijo Jesús, que es el medio a través del cual podemos ser salvos.
pero todavía hoy estás hablando. Todavía hoy estás tocando, moviendo el corazón por medio de la palabra y de tu espíritu. Aquellos corazones dolidos, heridos, capaz duros, que todavía no se han dejado encontrar por ti, Señor. Toca sus corazones esta mañana. Espíritu de Dios, quebranta esa voluntad para que se rindan a ti y decidan recibirte, decidan arrepentirse, decidan, ayudados por tu gracia infinita, creer en el Hijo de Dios, el Señor Jesús, para su salvación. Oro, Señor, para que sigas salvando almas. Oro, Señor, para que sigas rescatando del pozo, del hoyo donde estábamos a muchos de aquellos que viven en esta ciudad, en nuestras familias, en nuestro vecindario, y que podamos ver el milagro más grande, Señor, que es el milagro de la salvación. Te adoramos y te bendecimos y te agradecemos por Marquitos, por Javier y por Cecilia, Señor, que hoy darán testimonio público de su fe, pasando por las aguas del bautismo. En el nombre de Jesús. Amén.